La obra de Dios en estos tiempos, mis amados, sufre más por los intrusos, los profanos, adúlteros e impíos adentro que por los faraones, Herodes y Nerodes de afuera. Los que están dañando la obra de Dios en estos tiempos, mis amados, son aquellos que están enseñando un falso evangelio, un evangelio a su conveniencia, un evangelio, hermano, conforme a lo que ellos piensan, a lo que ellos... Ningún pastor tiene ninguna autoridad, hermano, por encima de la palabra de Dios. Si tu pastor te dice que en recasamiento, que en adulterio, que en fornicación, que en mentira, que en lascivia, que en pecado vas a subir al cielo, mentira de ese pastor endemoniado, porque no importa lo que diga ese pastor, es lo que diga la palabra. Muchos dicen no, pero una cosa es lo que dice la palabra y otra cosa es que Dios tendrá misericordia. Una cosa dice la palabra, pero al fin y al cabo Dios es quien tiene misericordia. La Biblia dice: Dios no tomará por inocente al culpable, y el alma que pecare esa morirá, dice Ezequiel 18:4. No me vengas a mí que Dios dice una cosa en su palabra, pero al final de los tiempos Dios tendrá misericordia. Si te mueres en pecado, no va a tener Dios misericordia de ti. Dios no va a tener misericordia de aquel que no obedece su palabra. Dios no va a tener misericordia de aquel que obedece más a un pastor que a lo que dice la palabra. Los cristianos primitivos en el tiempo del apóstol Pedro y del apóstol Juan decían: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los cristianos del siglo XXI dicen: es necesario obedecer a mi pastor primero antes que a Dios. Y por eso es el problema que tenemos hoy en día: falta de discernimiento, falta de visión, falta de obediencia, falta de sometimiento a Dios. La Biblia dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es un seguimiento, la santidad es un estilo de vida, la santidad es un sometimiento a Dios, la santidad es un proceso. ¿Cómo Dios va a santificarte si tú prefieres obedecer más a tu pastor que a Dios? Si tu pastor enseña la verdad, si tu pastor enseña el mensaje de santidad y lo vive, sigue lo que dice ese hombre, porque él está enseñando la verdad y le está viviendo. Por eso Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero si tu pastor es un mentiroso, es un engañador, que solo le importa el diezmo, las ofrendas, que solo le importa la comodidad, vivir en su casa propia, mientras los hermanos están, hermanos, cada día luchando para pagar su renta, para salir adelante. Cuídate del predicador que te hace sentir cómodo con el pecado. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, verso 14: sin paz y santidad nadie verá al Señor. Cuídate de aquel que te dice: tú estás bien así, eso no es nada. Cuídate de aquel que te dice: el Señor te ama así como tú estás. Porque la Biblia dice bien claro que tenemos que ser santo como aquel que nos llamó es santo. No se equivoque, amar no es consentir el pecado. Amar es predicar la verdad para que ese hermano o esa hermana que escucha la palabra de Dios no se pierda en el pecado. El que te ama te va a predicar la verdad. El que te ama te va a enseñar la verdad. El que te ama te va de verdad a encaminar en el camino de la santidad. Cuando hablamos de discernimiento, mis amados hermanos, es la capacidad de distinguir entre la verdad y el error. ¿Tienes tu discernimiento para saber cuando alguien está enseñando mentira? Dios te bendiga, Dios te guarde. Te saluda el pastor Darwin Polanco en este día con el motivo de compartir una enseñanza de la palabra de Dios. Estamos contentos, mis amados hermanos, con todas las cosas grandes, poderosas y maravillosas que Dios está haciendo en el ministerio que puso en nuestras manos. Damos gloria, honra, poder y alabanza al Cordero de Dios. Amén. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Vamos a leer la palabra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice la poderosa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Voy a volver a repetir este verso de la palabra de Dios. Primera de Juan 4:1. Amados,
no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Gracias te damos, Señor, por tu santa, poderosa palabra en el nombre de Jesús. Aquí leemos la palabra de Dios donde el mismo apóstol Juan, que caminó con Jesús en su ministerio y fue testigo del poder de Dios, está diciendo aquí, amados, le está hablando a la iglesia y le dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Yo decía, mis amados hermanos, cuando Juan escribió esto, hace casi 2000 años que este apóstol escribió esta palabra de parte de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Y él dijo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si en ese tiempo había muchos falsos profetas, imagínense los que tenemos hoy en día. Es por eso que vamos a hablar con el tema, la importancia del discernimiento espiritual. Vamos a hablar acerca del discernimiento espiritual. Este es algo que hace falta, mis amados hermanos, en las iglesias de hoy en día. El discernimiento espiritual. De acuerdo a la palabra de Dios, a 1 Corintios capítulo 12, verso 10, la Biblia dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. De acuerdo a 1 Corintios capítulo 12, verso 10, el discernimiento de espíritus es un don dado por el Espíritu Santo. La iglesia de hoy en día necesita tener discernimiento de espíritu. Es por eso que el diablo se está metiendo a los altares, a los púlpitos, a las iglesias. Está destruyendo, está acabando. Y tenemos hoy en día bastantes predicadores, pastores, supuestos profetas que están ciegos, mis amados hermanos. Que el pecado está delante de sus ojos y ellos no lo denuncian. Ellos no lo castigan, mis amados hermanos. No castigan ni confrontan el pecado. Hace falta discernimiento espiritual en las iglesias y en los cristianos de este tiempo, mis amados hermanos. Leemos la palabra de Dios donde el apóstol Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu. Y cuando él habla de no creer a todo espíritu, se está refiriendo a no creer a todos los que predican, a todos los que enseñan, a todos los maestros que tenemos hoy en día, sino dice, probad los espíritus. Tenemos que probar la enseñanza que se está dando hoy en día. Tenemos que probar aquellos que están predicando, aquellos pastores que dicen que son llamados por Dios, pero están enseñando otro evangelio diferente al que la palabra de Dios enseña. No están enseñando la sana doctrina. Yo buscaba hoy en día la definición de sana doctrina y me decía que esta palabra viene de una palabra griega llamada iguainaim, y esta palabra significa portadora de salud. Significa que la palabra de Dios, que la sana doctrina es el antídoto y la medicina contra las falsas enseñanzas y las enseñanzas erróneas que propagan los maestros de hoy en día. Pero ¿por qué? Usted diría, ¿por qué, pastor, usted habla acerca del discernimiento espiritual? Porque esto es algo que hemos observado que hace falta. ¿Por qué? Porque a las iglesias de hoy en día les gustan mucho los mensajes de prosperidad. Así dice el Señor, así te profetizo, así te declaro, victoria, grandeza, casa, esposa, viajes. Le gustan la palabra de prosperidad y esa palabra es la que está acabando dentro de la iglesia hoy en día, porque no se le está dando el pan espiritual, se le está dando la leche adulterada. Y por eso el apóstol Juan dice en el 1 de Juan 2:1, hijitos, recibí la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis en la gracia de Dios. Pero si usted recibe leche adulterada, la leche adulterada es la que se le echa agua. Imagínese usted estando niño y que le den leche, pero se la den adulterada con agua. Usted no va a crecer con toda la vitamina que necesita su cuerpo. ¿Por qué? Ni los nutrientes, porque usted está recibiendo leche adulterada. ¿Cómo va a crecer usted en la fe saludable si lo que está recibiendo es leche sucia, leche podrida, leche adulterada? Ahora bien, mis amados, número 1, el discernimiento es un don del Espíritu Santo. O sea que para usted discernir cuando alguien viene de Dios o no viene de Dios, tiene que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. El objetivo y propósito del discernimiento espiritual
es ver más allá de las apariencias de las personas, de las apariencias de lo que pueden ver nuestros ojos humanos, mis amados hermanos. El discernimiento de espíritu es dado por Dios a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo usted puede saber cuando alguien está lleno del Espíritu Santo? Cuando alguien verdaderamente es un siervo, una hija de Dios, a través del discernimiento de espíritu. La obra de Dios en estos tiempos, mis amados, sufre más por los intrusos, los profanos, adúlteros e impíos adentro que por los faraones, Herodes y Nerodes de afuera. Los que están dañando la obra de Dios en estos tiempos, mis amados, son aquellos que están enseñando un falso evangelio, un evangelio a su conveniencia, un evangelio, hermano, conforme a lo que ellos piensan, a lo que ellos creen. ¿Cuántos pastores no dicen, usted le enseña lo que dice la palabra y ellos dicen, esto es lo que enseña la palabra de Dios, pero la misericordia de Dios también es grande? Dios no va a tener misericordia de ti si tú no te apartas del pecado. Si tú estás quebrantando la palabra de Dios, no espere la misericordia de Dios, porque Dios no va a tener misericordia de aquel que quebranta su palabra. La Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Entonces no importa lo que te enseñe tu pastor. En una ocasión, mis amados hermanos, estuve yo llamándole la atención a una hermana porque estaba vistiendo de una manera inapropiada. Cuando le digo, mira, la Biblia dice que usted como mujer de Dios debe vestir decorosamente, como mujer, como persona que profesa la piedad. Esa hermana me dijo a mí, no, pero mi pastor me enseñó otra cosa. Le digo yo, ¿qué importa lo que te enseñe tu pastor? Vale más lo que enseña la palabra que lo que puede enseñar cualquier pastor en esta tierra. Y ese es el problema también que tenemos hoy en día, que muchos prefieren obedecer más a un pastor que a la palabra de Dios. Y yo le pregunto a usted, si su pastor se va al infierno por desobedecer la palabra de Dios, ¿usted también se irá con él? Porque no importa lo que enseñe su pastor, lo que importa es lo que enseña la palabra de Dios. Si su pastor está enseñando adecuadamente la palabra de Dios, bendito sea el Señor entonces. Pero si está fuera de la palabra de Dios, no importa que sea su pastor, debe llamarlo a la atención y decirle, usted está fuera de la palabra de Dios, por lo tanto, yo no voy a escuchar lo que usted está enseñando. Amén. Ahora bien, cuídate del predicador que te hace sentir cómodo con el pecado. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, verso 14, sin paz y santidad nadie verá al Señor. Cuídate de aquel que te dice, tú estás bien así, eso no es nada. Cuídate de aquel que te dice, el Señor te ama así como tú estás. Porque la Biblia dice bien claro que tenemos que ser santo como aquel que nos llamó es santo. Ahora bien, no se equivoque, amar no es consentir el pecado. Amar es predicar la verdad para que ese hermano o esa hermana que escucha la palabra de Dios no se pierda en el pecado. El que te ama te va a predicar la verdad. El que te ama te va a enseñar la verdad. El que te ama te va de verdad a encaminar en el camino de la santidad. Cuando hablamos de discernimiento, mis amados hermanos, es la capacidad de distinguir entre la verdad y el error. ¿Tienes tu discernimiento para saber cuando alguien está enseñando mentira? ¿Tienes tu discernimiento para saber cuando alguien se salió de la palabra de Dios? ¿Tienes tú el discernimiento para probar los espíritus? ¿Tienes tu discernimiento? Miren, nos hemos encontrado con muchas personas, mis amados, y de hecho yo contaba en una ocasión un testimonio de un evangelista que me invita con él a ir a una iglesia donde él tenía que predicar en una campaña. Cuando alguien comienza danzando en medio de la predicación, él grita desde el púlpito, ahí está el Espíritu de Dios manifestándose. Y yo que estaba al lado de esa persona que estaba supuestamente danzando, sentí un espíritu raro, me alejé un poco y en mi mente estaba reprendiendo porque sentía que lo que esa persona sentía no era de Dios. Inmediatamente yo me volteo y comienzo a reprender. El muchacho comenzó a arrastrarse se arrastraba en el piso como una araña y ponía los brazos y se arrastraba. Inmediatamente comencé a reprender más, hermano, y ese muchacho comenzaba después a querer treparse por las paredes. Entendieron todo lo que estaban ahí, que era un demonio que tenía ese cuerpo poseído, no el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted tiene discernimiento de espíritu, vuelvo y repito, aunque el diablo se disfrace de ángel de luz, usted lo va a reconocer.
Pero ese es el problema, como ese predicador, así hay muchos, que a los que están endemoniados dicen que están llenos de Dios, y a los que están llenos de Dios dicen que están endemoniados, porque hace falta visión, entendimiento, discernimiento de espíritu, para poder distinguir dónde está el Espíritu de Dios, dónde hay ausencia de Dios y dónde está la presencia de Dios. No importa si su pastor dice que usted vaya al cielo en pecado, recasado, en mentira, en lascivia, en adulterio, en fornicación, en mentira. Lo que importa es lo que diga la palabra de Dios. No importa si el pastor de usted le está diciendo, Dios solo mira el corazón, Dios no mira lo exterior. Así que tú puedes irte al parque en bikini, en pantalones, como te dé la gana, hermana, y Dios simplemente mira lo de adentro, Él no mira lo de afuera. No importa lo que diga ningún pastor, ningún maestro, ningún profeta, ningún evangelista. Lo más importante es lo que enseña la palabra de Dios. Y por eso es el problema que tenemos hoy en día: falta de discernimiento, falta de visión, falta de obediencia, falta de sometimiento a Dios. La Biblia dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es un seguimiento, la santidad es un estilo de vida, la santidad es un sometimiento a Dios, la santidad es un proceso. ¿Cómo Dios va a santificarte si tú prefieres obedecer más a tu pastor que a Dios? Si tu pastor enseña la verdad, si tu pastor enseña el mensaje de santidad y lo vive, sigue lo que dice ese hombre, porque él está enseñando la verdad y le está viviendo. Por eso Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero si tu pastor es un mentiroso, es un engañador, que solo le importa el diezmo, las ofrendas, que solo le importa la comodidad, vivir en su casa propia, mientras los hermanos están, cada día luchando para pagar su renta, para salir adelante, ese pastor tiene casa en El Salvador, en Guatemala, en México, en Centroamérica, en el Caribe, en República Dominicana, y los hermanitos que están luchando para pagar su renta, mientras que ese pastor lo que hace es predicarte mensaje de prosperidad, enseñanzas malinterpretadas en la palabra de Dios. El discernimiento de espíritu es dado por Dios. Tenemos demasiados pastores y predicadores orgullosos, vanagloriosos, mentirosos, altaneros, altivos, mis amados hermanos, amadores de sí mismos, amadores del dinero. Uno de los problemas que ha callado a muchos pastores es el amor al dinero, porque yo no le voy a corregir el pecado a esta hermana o a este hermano, porque son los que más dan el diezmo, son los que siempre no fallan con el diezmo. La Biblia dice en 1 Timoteo 6, 9 al 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muchos están extraviados, han caído en apostasía, se han apartado, han negado la fe, porque tienen la raíz de todos los males, que es el amor al dinero. Y es increíble que muchos pastores, en vez de orarle a Dios antes de llevar a un predicador, prefieren ir a YouTube y ver al predicador del momento, a la estrella del momento, a aquel que está moviendo masa. Muchas veces más puede la fama que la unción de Dios, porque muchos no se dejan dirigir por la unción de Dios, sino por la fama de ese predicador. Y el problema es que muchos dicen: yo no voy a traer a este predicador porque me va a corregir los pecados. Prefiero llevar a aquel que me va a hablar de prosperidad, de conquistar tu monte, de alcanzar tu meta. Me va a hablar, aleluya, de romper límites, de rompimiento. Me va a hablar, aleluya, del fuego, de la unción, de la manifestación. Y no es malo hablar del fuego de Dios y la unción de Dios, pero Dios quiere que se levante a alguien que sacuda una iglesia, hablando acerca del arrepentimiento, acerca de la humillación, acerca de volver al altar de Dios humillado, con lágrimas. Hermanos, cuando yo me convertí, la gente venía al altar de Dios con lágrimas, humillados, hermanos, sintiendo la presencia de Dios. Yo veía ancianos y niños que cuando el culto no había comenzado y venían entrando por la puerta de la iglesia, entraban danzando y hablando en lenguas antes de entrar al servicio, al culto que ni siquiera había comenzado. Queremos ese mover donde, hermanos, donde los jóvenes profetizarán, verán sueños, aleluya, los ancianos soñarán, hermanos, ese mover del Espíritu Santo, donde la gente será movida no por manifestaciones de la carne, no por la naturaleza carnal, no por demonios, sino por el Espíritu Santo de Dios.
Y es increíble, mis amados, que yo he ido a iglesia donde algunos líderes que tiene el pastor están endemoniados, y los pastores ven como esos demonios son echados fuera, y todavía ponen a esa gente a seguir dirigiendo servicios, a presidir servicios, hermano, cuando vieron que esa persona estaba endemoniado, que esa persona tiene ataques fuertes, mis amados hermanos, porque hace falta visión. Hace falta visión del Espíritu Santo, discernimiento de espíritu. El apóstol Juan dice: probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo usted va a probar los espíritus si usted no está lleno de Dios? ¿Cómo usted va a probar los espíritus si usted no ora, ni ayuna, ni lee la palabra? ¿Cómo usted va a probar los espíritus si a usted se le pasa semanas que no va a la iglesia? ¿Cómo usted va a probar los espíritus si te cegó el dinero, el diezmo, las ofrendas, la fama, la popularidad? Muchos dicen que aman, es que yo amo a las ovejas, y aquí no vamos a traer a ningún predicador que vaya a maltratar a la iglesia, que vaya a maltratar a las ovejas, porque las ovejas son de Dios. No es que el predicador está maltratando las ovejas, es que tú estás entreteniendo el pecado de esa gente. No es que el predicador no ama a esa iglesia, es que tú simplemente estás pasándole la mano por arriba a aquellos que están en pecado, pasándole paño tibio a aquellos que viven una vida fría y en el pecado. El uso del discernimiento espiritual es muy importante hoy en día. Número 1, para distinguir el bien y el mal. Levítico 10:10 dice: para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Hay altares que están contaminados, mis amados hermanos. Están contaminados con el pecado, con la maldad, con el adulterio, con la fornicación. No importa que usted ore y ayune. Si usted está recasado y está en pecado, el hecho que usted ore y ayune, eso no le va a quitar ese adulterio. Porque muchos creen que van a limpiar un adulterio con ayuno y oración. El adulterio se va cuando usted se aparta del pecado. Dios no va a tener misericordia de ningún adúltero. La Biblia dice en el capítulo 28, verso 13 de Proverbios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios no tendrá misericordia de ti si tú no lo confiesas y te apartas. Entonces muchos confiesan el pecado pero no se apartan. No, Dios sabe que mi primer matrimonio no funcionó y yo estoy en este segundo matrimonio, porque la Biblia dice que por causa de adulterio y fornicación se puede uno separar. Sí, es verdad, te puedes separar, pero no dice que te puedes volver a casar. Al contrario, dice que el que se casa, el divorciado que se casa, comete adulterio. ¿Y cómo es que la gente lee la palabra de Dios y dice: sí, una cosa es lo que dice la palabra, pero Dios tiene misericordia? Arrepiéntete, hijo del diablo. Porque lo que la Biblia dice, eso es. Dios no tendrá por inocente al culpable. Lo que la Biblia enseña, eso es, y punto. Malaquías capítulo 3 verso 18 dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Dios está escudriñando los corazones y usted debe tener discernimiento para discernir entre aquel que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. En una ocasión en República Dominicana invitaron a un supuesto profeta o evangelista a una campaña. El hombre llegaba a esa iglesia casi todos los días y en una ocasión le dice al pastor que quería predicar y el pastor le dijo: está bien, te daré la oportunidad. Pero el pastor no lo conocía. Él llegó con un traje, con una corbata, bien bonito, bien cambiado, a predicar la palabra. Cuando termina de predicar la palabra, le dice: escúchenme todos ustedes son unos ciegos, no tienen discernimiento ni visión de Dios. Porque yo soy un brujo que le fuma tabaco a los demonios y que hago brujería y preparo hechizos. Y ninguno de ustedes, mientras yo prediqué estos 40 minutos, se dieron cuenta que yo era un hijo de las tinieblas. Imagínese, hermano, la cara de ese pastor y de esos hermanos.
Imagínense, y así hay muchos pastores que andan invitando gente porque lo ven en las redes sociales, o porque ese predicador solo dice cosas lindas, ese predicador tiene un mensaje de motivación muy bonito, ese mensaje nos motiva, queremos personas que nos motiven, queremos personas que nos traigan palabras de aliento. Pero ¿qué palabra de aliento te va a dar Dios cuando vives una vida en pecado, vives una vida en adulterio, en fornicación, vives una vida ajeno a la voluntad de Dios? Dios no puede tener misericordia de aquel que es rebelde a su palabra. Hebreos capítulo 4 verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada que el Espíritu Santo de Dios no pueda ver, porque Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay pastores que creen que engañan a Dios y engañan a la iglesia, y usted se está engañando a usted mismo. El apóstol Pablo dice: hijo de las tinieblas, 2 veces hijo de perdición. Y muchas iglesias se van a perder se van a perder congregaciones completas por pastor enseñando falsas doctrinas, y aquellos que están ahí que todo lo que el pastor dice, amén, alabado sea el Señor. Mire, usted debe ir a la palabra, no importa que su pastor le diga haga esto o no haga aquello. Váyase a la palabra primero. Si lo que dice ese pastor no tiene sustento en la palabra, repréndalo, redargúyalo y váyase de esa iglesia si tiene que irse. El uso del discernimiento espiritual es muy importante, número 2, para desenmascarar las mentiras de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es mentiroso y padre de mentira. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 10 verso 3 al 4: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? La oración, el ayuno, la consagración, la búsqueda, el sometimiento, la obediencia, el temor a Dios. Cosa que la iglesia hoy en día no quiere. No quiere obedecer a Dios. Prefiere obedecer más a estos supuestos predicadores que tenemos hoy en día. ¿Cómo puedo yo aumentar mi discernimiento espiritual? A través de la oración, a través del ayuno, a través del sometimiento, de la obediencia, del temor a Dios. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Regresaremos pronto con una segunda parte acerca del discernimiento espiritual. Recuerde el tema, la importancia del discernimiento espiritual. Dios te bendiga y Dios te guarde.